la gran mesa de seguridad. Bienvenidos, Víctor Ronquillo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para el público que amablemente nos... Un saludo para ti y lo mismo para Lupita Correa y para Ricardo Ravelo. Gracias. Ricardo Ravelo, bienvenido, buena tarde. Pues buenas tardes, es un placer acompañarlos este jueves. Saludo muy especial para ti, para Guadalupe, para Víctor y también para la audiencia. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Pues aquí muy contenta de estar contigo, con Víctor y con Ricardo. Gracias. Oigan, acabamos de dejar a Laura Barranco, que alcanzaron ustedes a escuchar. Yo quiero preguntarles esto, ¿quién va o quién no va a este encuentro intercontinental de periodistas independientes? Víctor. Bueno, la verdad, asistir, no por otra razón, sino por tiempos, ¿no? Es en el fin de semana, el domingo voy a tener chamba, estoy apurado corrigiendo un material, pero al final de cuentas, como ya lo manifesté en alguna ocasión, es determinante que se lleven a cabo estos encuentros. Es muy importante que nosotros, los periodistas, los generadores de contenido, reflexionemos sobre ese quehacer. Indudablemente reflexionamos mucho sobre la información, notamos datos, en fin, hacemos un ejercicio de periodismo cotidiano, pero no hacemos ese ejercicio de reflexión sobre nuestro propio quehacer, y es muy importante. También quiero apuntar lo siguiente, que es determinante. Creo que ya, y lo hemos dicho aquí a lo largo de meses, desde hace quizá año y medio, 2 años, señalado cómo los medios llamados hegemónicos de hacerlo, cómo se abrieron diferentes opciones, como resultado del trabajo de muchas generaciones de periodistas, construimos espacios de información totalmente diferentes a los hegemónicos, movidos por intereses económicos, sino tienen que ver con la práctica, como a mí me gusta decirlo, del humanismo con un carácter, del periodismo con un carácter humanista. Y en ese sentido yo celebro mucho la acción de los medios independientes, las opciones que se abren en espacios como este. Desafortunadamente hay muchos espacios que carecen de rigor, de un ejercicio periodístico profesional en las redes, pero qué mejor que existan, que construyan una versión distinta a la del país que por muchos años se trazó en esos medios. Y por otro lado, también celebro pues lo que hemos logrado en los medios públicos, con un trabajo de años, con un trabajo que ha sido granito de arena, otro granito de arena, semana a semana, día con día, hora tras hora, construir una versión diferente a la hegemónica de este país. Los resultados. Mira, yo, como lo he dicho en muchas ocasiones, creo que a mí me tocó, y esa fue mi decisión política en el sexenio que está por concluir, tender puentes. Desde mi perspectiva política personal, tender puentes. En ese sentido, yo me siento muy contento de haber tendido puentes y me siento muy contento también de haber participado en algo que no es fruto de la acción de López Obrador, ni mucho menos, sino es fruto de muchos años, de muchas luchas, y que es sin duda esto que él define y que me parece una buena definición, que es la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, lo logramos, y creo que ese lo logramos incluye a muchos de nosotros la batalla, primero en los medios hegemónicos por muchos años y luego después en los medios públicos por otros tantos años, con propuestas, con ideas, y dejando de lado pues esta idea del periodismo como business, ¿no? Claro. Ricardo Ravelo, tu opinión acerca de este encuentro y bueno, de pasada también, ¿qué significa? Ya en unos días se va el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ¿cuál es el significado que le das? Mira, este tipo de encuentros de periodistas, pues evidentemente sirve para enriquecer el debate, el análisis, sobre todo en un país como México, plagado de problemas, en vías de solución, algunos, otros no.
con estancamientos de un gobierno que pues jaló la carreta con mucha fuerza al inicio y luego pues muchas cosas se quedaron pendientes, entre otras el tema del crimen organizado, la violencia, por citar solamente uno de los puntos más débiles de la cuarta transformación en este primer tramo de 6 años. Y yo creo que el debate periodístico ayuda para poder ampliar los horizontes. Siempre he sostenido que a ningún gobierno, y creo que al de la cuarta transformación menos, le conviene tener una prensa aliada, una prensa que aplaude, una prensa entreguista, una prensa convenenciera. No sirve en ningún lugar del mundo una prensa que solamente ve lo bueno. Yo creo que la pluralidad es importante en el periodismo, pero también el trabajo de investigación y el trabajo que descorre velos, el trabajo que pone en evidencia la corrupción, la vinculación de políticos con el narcotráfico y obviamente pues todo lo que implique desnudar al poder desde el trabajo periodístico. Esto es el periodismo, es decir, no somos políticos, somos periodistas que hacemos un trabajo cotidiano para darle a los lectores un pedazo de realidad desconocida cada vez que tengamos la oportunidad de obtener información valiosa. Yo creo que este debate, este encuentro intercontinental, pues va a ayudar a la reflexión a nivel de los países de América Latina, de la situación que se está viviendo en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en otros países que también tienen sus problemas, en México sobre todo también. Y coincido con esto que dice Víctor, creo que el debate se ha enriquecido, no porque el gobierno lo permita, sino porque son espacios que los propios periodistas hemos ido ganando a golpe de tecla y a veces corriendo riesgos por todas partes. Obviamente al presidente López Obrador no le gusta la crítica cuando se enfoca hacia él y hacia su gobierno. A él le gusta ejercerla desde la mañanera en contra de sus detractores políticos. Pero cuando se le pone el reflector al presidente, pues bueno, de inmediato muchos periodistas han sido calificados de corruptos, de servir a intereses de la derecha, los descalifican, etcétera, etcétera, más allá de si hay o no razones y soporte en el trabajo periodístico que se hace. Pero bueno, esta ha sido la característica del actual sexenio, ¿no? Un sexenio de vaivenes, un sexenio donde al presidente le encanta el boato y el poder, el aplauso, pero tiene bastante rechazo a la crítica, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel político, pues los funcionarios tienen que acostumbrarse a la crítica, no tener la piel tan sensible, porque la crítica precisamente periodística es la que abre espacios, enriquece el debate, y un país que no tiene una estructura periodística que cuestiona el poder, pues es un país que terminaría estancado completamente, sin avances y sin darle a la sociedad las herramientas para que puedan ampliar su criterio y tomar las decisiones que mejor les parezcan. Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, hablando de esto, el encuentro, y hace unos días, unas semanas, entrevistamos también a Víctor Ronquillo, que queremos en el espacio matutino, y donde él hablaba y decía pues que había faltado un poco de autocrítica a quienes recurrentemente cubren la conferencia matutina. Ahora sí que no era un tema de la mesa, pero me parece que aprovechando la coyuntura. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con Víctor en ese sentido, pero bueno, creo que hay que ir también mucho más allá, ¿no? Esta autocrítica, no solamente en la cobertura de la conferencia mañanera, ¿no? Sino también hay que pensar en el marco de este encuentro en un tema muy importante que es el financiamiento a medios de comunicación. Hemos sido muy críticos sobre el papel que han tenido estas grandes fundaciones que representan
los intereses de los metacapitalistas, ¿no? De estos grandes grupos económicos. Pienso en fundaciones que han apoyado mucho a los periodistas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Open Society Foundations, que tiene ciertas líneas y apoya ciertos temas. Y muchas veces, pues, genera réditos para estas personas que están detrás de estas pues, organizaciones filantrópicas. No solamente pienso en ellos, pienso en la Fundación Rockefeller, todas estas fundaciones y, bueno, obviamente también los empresarios a nivel nacional, que también financian medios importantes de comunicación y muchas veces pensamos que son plataformas de medios muy independientes. Y bueno, sí se opera con una cierta independencia, pero el dinero también cuenta. Esperaríamos que estos encuentros y este periodismo llamado independiente libre fuera realmente libre, pero eso a veces es muy difícil por la misma precariedad de la profesión del periodismo, porque se tiene que vivir de algo y luego hay pues mucho financiamiento para hacer investigación sobre este tema, para hacer investigación sobre este otro. La parte geopolítica también importa. Y por el otro lado también está el financiamiento público. Los medios públicos. ¿A quién van a apoyar los medios públicos? Pues al gobierno en turno, ¿no? Y en este sentido ya la prensa hegemónica, que nosotros criticamos de una forma muy importante en años pasados, en décadas pasadas, pues se ha reconfigurado. Y lo vemos en la comentocracia ahora. Salen espacios para algunos, y no estoy diciendo que estos comentócratas hayan sido buenos o críticos, porque también tenían una agenda, y también tienen una agenda porque también corresponden a ciertos padrinazgos. Y bueno, han estado saliendo y van entrando nuevas voces. Y estas nuevas voces son o no son objetivas. Pues muchas veces no lo son, muchas veces tienen una línea. Y los medios, la prensa hegemónica, va a estar también con el poder en turno, porque estamos hablando pues de intereses económicos, que muchas veces tienen que apoyar a los gobiernos para tener prerrogativas, ¿no? Y muchas veces determinan también la línea de discusión y la aprobación de ciertas políticas públicas, de políticas de Estado, ¿no? Muchas veces los grandes capitales realmente son los que gobiernan los países. Realmente eso es lo que pasa. Entonces hay que tener también muy claro, no hay que pecar de este positivismo de que tenemos ya una prensa libre en México, porque ahora pues todo este espacio se abrió para la libertad. Porque sí, también estoy de acuerdo con Víctor y estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que de la falta de autocrítica, y también tenemos ya una nueva hegemonía. Esta nueva hegemonía que se manifiesta, ¿no? En el nuevo partido en el poder, en las nuevas decisiones de gobierno, en la capacidad de aglutinarlo todo, como en la era del PRI. Tenemos que hablar más de eso, tenemos que hablar de los medios públicos, tenemos que hablar del financiamiento privado, y al final los dos van juntos, ¿no? Creo que tendríamos que hablar mucho más de esta libertad y de esta independencia de medios, más allá de las grandes corporaciones y del gobierno. Sí, que es todo un tema para hablar alrededor de esto. Y justamente yo recuerdo, por ejemplo, cuando hay un tema muy especial, muy específico, y ustedes tal vez hasta se hace como una especie de meme, ¿no? Pasa un accidente, una situación, y cada medio le pone su sesgo y le pone sus verbos y pone sus adjetivos muy claros, y ahí es donde vemos para dónde va cada uno. Pero empezando, ya regresando al tema, a nuestros temas, pues ya se aprobó esta mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores todavía ahí les falta un voto para lograr la mayoría calificada. Víctor Ronquillo, ahí denunció en su posicionamiento la presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, presiones por diferentes, y dijo que incluso personales y laborales en contra de esta situación. ¿Cómo queda? ¿O ya nos olvidamos de esas presiones y ahora nos enfocamos a la conformación y a las reformas ahí en la Cámara de Diputados y Senadores? No, bueno, yo creo que por el contrario, ¿no? Nos encontramos en un determinante en este proceso histórico. Y obviamente los grupos conservadores, desde mi punto de vista, tomarán posiciones cada vez más, ¿cómo decirlo, no? Pues más arraigadas con su visión del mundo, de ideología, con sus intereses económicos. Vivimos una etapa
democrática, la etapa de una construcción de la democracia, un proceso electoral que a pesar de algunos claroscuros es la presencia de hechos de violencia política, no podemos negarlo, pero a pesar de ello, pues la participación ciudadana fue considerable, la posición que tomó la mayoría ciudadana desde el punto de vista también es una posición progresista, son 20 millones de votos, ¿no? La diferencia en cuanto a la construcción de un proyecto político que ha dado lugar a auténticas transformaciones en esta diferencia de lo que ocurre con estas posiciones conservadoras que nos llevaron a una ruina ideológica, a una ruina social, a una ruina económica en este país. Eso no podemos olvidarlo, pero ahí se expresan, ahí se mantienen, y creo que esas posiciones se agudizarán conforme transcurra este proceso, ¿no? Al final de cuentas, estamos en un momento de una fuerte contradicción entre dos visiones del mundo. Una visión del mundo que prevalece, una visión del país, una visión política que ha prevalecido y que hay un mandato popular establecido así, pero obviamente dentro de esas fuerzas conservadoras que podemos incluir y podemos señalar en la derecha, hay posiciones cada vez más recalcitrantes, cada vez más agresivas, es más fuera de lugar. Pero también, y hay que mencionarlo, por otro lado, pues los bloques, la realidad no es uniforme, ni mucho menos. Y obviamente también dentro de estos espacios progresistas, dentro del espectro político de Morena, hay posiciones conservadoras, posiciones que dan poca esperanza, ¿no? A una posible transformación de fondo, pero creo yo que desde mi punto de vista el momento es alentador. Creo que hay acciones que confirmarán este momento alentador. A mí me parece que en cierto modo habrá un mayor espacio construido desde la propuesta de gobierno de Claudia Sheinbaum para esas otras izquierdas que no tuvieron espacios, que no tuvieron capacidad de acción y discusión en el anterior gobierno, el gobierno que está por concluir. También me parece que habrá un proyecto político que continuará ese proyecto de construcción del bienestar, de una acción sólida del Estado y que afrontará con una perspectiva diferente. Eso es de esperarse. El tema pues de la seguridad no pública, de la seguridad humana, con todo lo que puede implicar. Ojalá y conozcamos procesos no de una guerra antimafia, ni mucho menos, sino procesos de una auténtica justicia transicional para erradicar muchos problemas, aunque eso es pues otro tema, ¿no? Pero me parece que sí hay signos preocupantes de esta derecha, ¿no? Que al final de cuentas hay que reconocer que más allá de lo que uno pudiera imaginar, sus acciones no han socavado de manera determinante lo que podemos considerar el Estado de Derecho y la ingobernabilidad. Son estridentes y lo son cada vez más, pero al final de cuentas no hemos visto, y yo espero que no veamos, salvo algunos eventos que podíamos considerar actos de lo que podíamos considerar terrorismo político. Yo espero que no se den, toco madera. El estridentismo de la derecha puede llevarnos a eso. Sí puede llevar, pero espero que esto esté lejos, porque sí lo mandataron pues 35 millones de pesos, ¿no? Que se opusieron a esa continuidad de la derecha. Así es. Ricardo Ravelo, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de esta legislatura y también de la oposición? ¿Se queda tranquila? Yo no he visto como que en estas primeras horas hayan salido a pronunciarse.
¿qué hacer de aquí al 2027 en todo caso? Bueno, en principio yo pondría en tela de duda que haya oposición. No hay oposición. Hay algunas voces que cuestionan un proyecto de país con el que no están de acuerdo, pero oposición no hay. Es decir, esto no se reflejó el 2 de junio. Es una oposición tibia, desde mi punto de vista, no una oposición radical. Digo, obviamente la 4T se ha caracterizado justamente por engrandecer, inflar a un enemigo que es muy pequeño y además pues hay bastantes indicios de ser una oposición aliada al sistema. De tal manera que, bueno, pues yo creo que esto permitió que Morena ganara mayoría calificada en el Congreso. Algo histórico. Yo creo que en las etapas más brillantes del PRI, donde las campañas políticas de los candidatos priistas eran verdaderas marchas triunfales, pues son tiempos que empiezan como a regresar con un discurso diferente, con una propuesta distinta, pero que no termina de aterrizar, ¿no? Porque digamos que en este gobierno de López Obrador hubo una sobreoferta electoral incumplida. Digo, los grandes proyectos emblemáticos ahí están a medias o quizá sin arrancar. Yo lo único que creo que le funcionó y bastante bien fueron los programas sociales, que ya son constitucionales, y que también pues son un instrumento de manipulación política con el que se ganan elecciones aplastantes como las que tuvimos el día 2 de junio. Pero bueno, finalmente ahí está la decisión de la gente que votó por un proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación que empezará el día 1 de octubre. De tal suerte que, bueno, pues es riesgoso que haya una mayoría aplastante que pueda hacer y deshacer con las leyes, con la Constitución, y no solamente lo digo por el hecho de que Morena haya ganado la mayoría calificada, también el riesgo lo tendríamos si la derecha hubiera ganado la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso. El tema no es de cuestiones de partidos, el tema es el ser humano, es decir, ¿qué va a hacer con tanto poder? Es la mujer con más poder en la historia de este país. Claudia Sheinbaum, a partir de que tome protesta como presidenta de la República. De tal manera que, bueno, pues todo este gran poder pues puede servir para hacer grandes transformaciones, pero también para hacer un gran daño nacional. Depende cómo se conduzca el destino de esta nación, ahora con una mujer que por primera vez en la historia pues será presidenta de este país. Esperemos que las reformas se lleven a cabo con mucha sensatez, con mucha inteligencia. Se necesitan, efectivamente, el Poder Judicial necesita una transformación, porque el Poder Judicial está capturado por una clase política, una clase empresarial, para beneficio, para beneficiarse y para perjudicar a amigos o beneficiar amigos y perjudicar a enemigos. La ley, lamentablemente, pues está a disposición del que más dinero tiene, y esto es un grave problema en todo el país que necesita atenderse y resolverse. Lo mismo que urge construir una política antimafia, lo mismo urge sacudir a la clase política, que bueno, ya hoy dicen que ya no hay clase política, que lo que hay es una clase criminal, porque a nivel de los estados y municipios pues gobiernan aliados de los grupos criminales. Todo esto se requiere cambiar en el país, pero para que haya ese cambio en efecto se necesita una mayoría calificada que se puede traducir en el bien y el mal. Si quieren hacer el bien en el país, tienen todo para hacerlo, pero si no quieren, pues le pueden causar un gran daño a la nación. Pero creo que, digamos, este control absoluto, totalitario
del país, a nivel del Congreso, etcétera, es necesario para empujar reformas. Dicen que en algunos países, y México vivió esa experiencia, los grandes avances importantes se lograron durante la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, bueno, pues todo poder absoluto también tiene consecuencias cuando no hay democracia, cuando los políticos quieren mantener el poder a toda costa y por mucho tiempo. O sea, todo tiene un límite, y yo espero que Claudia Sheinbaum y la gente que va a estar en el Congreso pues sepan medir cuál es su límite, cuál es su tope, para que no terminemos verdaderamente en un caos. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, a ver, dice Ricardo, no hay oposición, y lo vimos en las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, acaba de haber un evento de la ultraderecha. ¿Será más estridencia que realidad de oposición en México? Yo creo que sí, absolutamente. Yo también, yo concuerdo con esta idea. En México no hay oposición, hay estridencia, y además esta estridencia ha contribuido a esta concentración del poder. Que es buena, que es mala, depende, ¿no? Porque sí, definitivamente, la voluntad popular habló el 2 de junio. Y debido a esta voluntad popular y la configuración de las leyes de México, pues se permite este gran poder acumulado que va a permitir al partido en el poder y a la presidenta con el bastón de mando, pues hacer muchas reformas que ya se habían planteado desde el principio. Para nadie es una sorpresa. Hasta ahorita vamos a ver qué sorpresas nos trae la próxima administración y hacia dónde se va a hacer. ¿Primero los pobres o primero los más ricos? Primero aquellos que ayudaron al partido en el poder, el señor Carlos Slim, que ha pasado, se decía que él era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, y a Carlos Salinas de Gortari no se le hizo nada, ¿no? El gobierno ha actuado de una forma muy pragmática, el gobierno, sin oposición, porque más bien la oposición ha servido, como bien dijo Ricardo Ravelo, para justificar esta nueva realidad, este nuevo régimen en México. Estamos hablando de un cambio de régimen. Yo de verdad no tengo la menor duda de que estamos hablando de un nuevo régimen. Yo tenía y de alguna forma menospreciaba esta idea de la cuarta transformación, en el sentido de que en México, bueno, en los años, las décadas que tengo de vida, no ha habido una transformación, aunque lo que ahora se llama oposición, o estos académicos de los 90s que dicen que transformaron el país porque llegó la democracia al país, que fue un cambio de régimen, ¿no? En el sentido de que la estructura política y social ha estado muy, muy similar y ha avanzado hacia este incremento en las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque la democracia vino aparejada con el consenso de Washington, los libres mercados, hacer pequeño al Estado y seguir contribuyendo a que las élites se enriquecieran. Supuestamente ahora, con esta cuarta transformación, va a ser el gobierno de primero los pobres, la voluntad popular, los programas sociales que también planteó Salinas de Gortari de una forma muy interesante, no buena, pero también con una plataforma política electoral. Pero en este caso, a mí lo que me llama la atención es este cambio de régimen con los militares. Tenemos otra vez un gran partido en el poder y una concentración de poder, un fin, y no estoy de ninguna manera haciendo eco a esta oposición que no existe, esta oposición estridente que en realidad va minando las posibilidades de realmente una verdadera crítica, ¿no? No estoy de acuerdo con este Frente Cívico Nacional, con esta Marea Rosa, con esta sociedad civil que no representa a nadie, ¿no? O sea, que se representa a ellos mismos, como por ejemplo el señor Acosta Naranjo. No estoy hablando de eso. Lo que sí creo que nos tiene que quedar bien claro es que ahora sí, estos, como a los politólogos, ¿no? Nos enseñaron en los 90s, cuando yo estudié ciencia política, bueno, primero economía, luego ciencia política, que para evitar la tiranía de la mayoría, siempre pensando nosotros, ¿no? En el contexto de la democracia, la estadounidense, pues esto se ha, por la voluntad popular, con el poder del pueblo y de las mayorías, esto se va quitando. ¿Y cuál es probablemente el legado más importante de Andrés Manuel López Obrador, de la cuarta transformación?
esta concentración también de las funciones del poder militar. Volvemos a una era interesante donde todos los sectores se aglutinaban al partido en el poder, pero ahora con militares, ¿no? Lo que surge después de la Revolución Mexicana, que es un partido, el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y luego el Partido Revolucionario Institucional. Estos más de 71 años vuelven a tomar ahora otro color, pero ahora con militares, porque después de la revolución los militares se enviaron a sus cuarteles y ahora salen de los cuarteles y a ver quién los quita. No estoy diciendo que esto necesariamente vaya a ser malo, pero me preocupa. Me preocupa porque estamos en un contexto internacional muy complejo. Lo que estamos viendo ahorita, no lo podemos ver solamente, Claudia va a ser muy poderosa y van a pasar muchas cosas en el país. Tenemos que verlo dentro de una geopolítica donde vamos a tener un gobierno del otro país, de los Estados Unidos, donde realmente tenemos un país que también va a ejercer una presión importante. Por el otro lado, también tenemos que entender que no va a ser tan poderoso el gobierno de Claudia Sheinbaum. Quizás a nivel interno sí, pero hay poderes prácticos. Los poderes de los grandes capitales, el poder de Estados Unidos y la presión que ejerza, pues nuestro socio comercial más importante. Entonces tenemos que también evaluar todo esto y la capacidad que va a tener Claudia o después de la presión que le va a poner Estados Unidos de ir hacia donde ellos nos dicten la línea y el camino. O vamos a tener el poder soberano de hacerlo, ¿no? Vamos a ver, es una época muy, muy compleja, muy, muy interesante. Vamos a ver qué está sucediendo, pero definitivamente, en mi opinión, no hay una oposición, por lo menos que valga y que ejerza una autocrítica y que ponga límites también, ¿no?, a los abusos del poder. Y hablando precisamente de abusos, Víctor, perdón, adelante, Ricardo. Nada más, está muy interesante lo que planteó Guadalupe, me llama mucho la atención. Nada más yo discrepo de un punto y añadiría algo más. Yo no veo cambio de régimen, yo veo que el sistema sigue operando igual. Hay nuevos personajes, hay un nuevo discurso, pero el sistema pues se sigue moviendo con sus aliados, entre ellos esto que llamamos oposición o remedio de oposición, que bueno, es necesario, la financia el propio sistema porque la requiere para justificar que hay oposición, así como también se requiere una prensa aliada, pues hay una prensa crítica, etcétera, etcétera, pero yo añadiría que yo pongo en tela de duda de que esto haya habido o haya una oposición, porque por ejemplo a los ricos en este gobierno, eso que llamó el presidente López Obrador miembros de la mafia del poder, les fue muy bien, a todos, a todos les fue muy bien, crecieron económicamente como la espuma. Y un ejemplo de ello es el padre de Claudio X González, que obtuvo casi 900 contratos en Segalmex. Entonces, bueno, si así les fue a los enemigos, pues ya no quiero preguntar cómo les fue a los aliados. Todo eso, ¿no? Sí, adelante, sí, claro, adelante. Pero creo que Víctor tenía primero que decir algo. Víctor, yo. Sí. Bueno, pues lo que pasa que a mí me parece que caemos a perspectiva que oculta la realidad histórica, que oculta procesos, en una perspectiva y una visión de la realidad histórica. Y perdón, yo no soy dado mucho a las citas intelectuales, pero me parece importante recordar a un autor llamado Karel Kosik, que habla del mundo de la pseudoconcreción, y que entonces ese mundo de la pseudoconcreción, hoy además muy interesante plantear esto porque tiene que ver con este discurso de la derecha, con este discurso conservador, donde se nos plantean hechos que parecen verdades, pero que en sí mismos muestran elementos de la realidad, pero niegan otros. No parece que no podemos comparar de ningún modo este proceso con el proceso de la instauración del PRI como partido hegemónico. Tampoco podemos negar que más allá de la voluntad de Claudia Sheinbaum, pues existe un proceso histórico y la participación en conjunto de una sociedad y de instituciones democráticas y de instituciones sociales
y de instituciones políticas y del propio Estado construir una realidad. No se trata de la voluntad o la de Claudia Sheinbaum o de Fernández Noroña. No, no es un ejercicio de ese tipo, ni siquiera en la época del PRI lo fue, aún cuando tuvimos esta pirámide de poder en la que se constituye el gran Tuani en la cúspide. No, 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 desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no podemos caer en estas interpretaciones que dejan a la realidad histórica, a los procesos sociales, a las contradicciones del propio sistema. Caer en estas perspectivas es falsear la realidad y es precisamente dar lugar a esas ideas, ¿no? Falsas ideas que son peligrosas y que tienen que ver no solamente con la estridencia de la derecha, sino tienen que ver con la construcción de un pensamiento que niega, que los hechos propios de la realidad, de una alianza entre los grupos conservadores, como les queramos llamar, con López Obrador, todo esto, en el fondo, alienta una negación de la práctica política, alienta una actitud, digámoslo así, paralizante del pensamiento crítico y de la acción política del conjunto de la ciudadanía. ¿Para qué votamos si en el fondo de todo lo que prevalece es esta alianza para mantener el sistema? Perdón, el sistema está viviendo un momento de crisis. El sistema político mexicano es una evidente crisis, y esa evidente crisis tiene que ver con la realidad de los partidos políticos, y también se está viviendo y se vivió a lo largo de estos 6 años un proceso de búsqueda y de transformación en diferentes áreas, un proceso de claroscuro, pero un proceso histórico que es resultado de la praxis, del quehacer humano. Vamos, no podemos caer en este tismos que empobrecen al pensamiento en conjunto, ya ni crítico ni reflexivo, sino que empobrecen al pensamiento y a nuestro quehacer como ciudadanos. Guadalupe, ajá. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues yo discrepo de Víctor y quiero hacer una aclaración con relación al cambio de régimen que de alguna forma me parece muy interesante la puntualización de Ricardo, ¿no? Hay que ser también muy concretos y muy rigurosos en la utilización de palabras, ¿no? Porque ahora se le puede descalificar a alguien y llamarle que es de derecha, o llamarle conservador, o llamarle neoliberal, simplemente porque no piensa como tú. Entonces tenemos que ver también qué es la derecha. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el pensamiento conservador? ¿Cuáles son las élites? Porque yo puedo decir que yo estoy con los pobres, pero quizás estamos hablando de populismo. Y no estamos hablando realmente de un proyecto para la sociedad, un proyecto de abajo hacia arriba. Tal vez estamos hablando de un proyecto de arriba hacia abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la utilización de las palabras y con deslegitimar una crítica con una falacia o con el poco rigor para poder hacer esa crítica de otra opinión. No estamos hablando de derecha. Yo no soy una persona de derecha, por cierto. Al criticar una nueva época en México, que yo le puedo llamar régimen, y estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que si él lo que está hablando de un cambio de régimen sería más bien algo revolucionario. Para los politólogos, un cambio de régimen político es algo muy distinto que un proceso revolucionario. Cuando hablas de un proceso revolucionario, hablamos que las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales, de cuando hablamos de una revolución, pues hay un cambio, ¿no? Algunas personas inclusive niegan que en 1910 había habido una revolución en México, porque la parte cultural no cambió. La parte estructural, la parte de la estructura de la sociedad mexicana, estoy muy de acuerdo con Ricardo, no ha cambiado, porque seguimos teniendo a estos grandes ricos y a esta vinculación del poder político con el poder económico, y además de las élites transnacionales teniendo el control
sobre la política y la geopolítica en la que está México integrado, ¿no? Creo que toda esta integración con América del Norte y todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la parte del sur, la política migratoria mexicana en particular, y nuestro vínculo con el TEMEC, cuando hablamos de todas estas reuniones de alto nivel, la vinculación del gobierno de la Cuarta Transformación y el segundo piso con las instituciones internacionales, de alguna manera con el globalismo, y después cuando llegue Trump con el realismo estadounidense, en ese sentido, no hay un cambio revolucionario. Lo que estoy hablando de un régimen político, porque hubo un cambio de régimen. Yo digo que para mí, sí, cuando estaba escuchando a Ravelo, creo que es válido que yo diga, bueno, tienes razón, porque yo dije, esta es la primera vez que yo veo un cambio de régimen. No, pero en sentido estricto, en la ciencia política sí se dio un cambio de régimen a partir de los 90, que se consolidó en el año 2000, y ahora tenemos otro cambio de régimen con los militares y la concentración de poder político. Y eso no tiene que ver con derecha, eso solamente tiene que ver con política. Y la derecha y lo conservador es lo que quiere que lleguemos al pasado. Yo no soy ni de derecha, ni soy conservadora. Gracias. Nada más un detalle, digo, está interesante esto, pero no se puede impulsar un cambio de régimen con políticos condicionados con el pasado. Es decir, López Obrador, que fue vendido como un producto, el propio sistema lo construye de izquierda, de cambio, pues al final pues terminó aliado y beneficiando a los grandes monopolios, a los grandes personajes ricos, millonarios, y protegiendo la corrupción al más puro estilo del PRI. El caso Ovalle lo ilustra. Entonces, pues cuando se habla de cambio de régimen, pues bueno, con políticos que vienen del PRI, de la cultura del PRI, de toda esta generación que trae un priista adentro, así como en Cuba todo el mundo trae un Fidel adentro, pues aquí en México también muchísima gente sigue pensando como en los viejos tiempos del PRI. López Obrador es un gran conservador, o sea, pero bueno, dice que es liberal, habla de primero los pobres, pues quién sabe, ¿no? Porque ahí están los ricos más beneficiados de este régimen que él planteó que iba a cuestionar, investigar, y a muchos los encarceló y ya están liberados. De tal suerte que yo lo que observo es que no hay cambio de régimen, hay un cambio de discurso, hay un cambio de formas necesarias, va a haber reformas, sí, pero pues yo lo que observo es que es cambiar para seguir igual. Es decir, se necesita, como dice Guadalupe, y ahí coincido, para un cambio de régimen se requiere una gran revolución que bueno, es muy difícil llevarla a cabo, sobre todo cuando somos seres humanos condicionados por el pasado y seguimos repitiendo los errores de nuestros antepasados, con ciertas ideas más o menos claras que van perfiladas a un cambio, pero creo que para que haya verdaderamente un cambio de régimen se necesita que emerja una nueva generación de políticos que piense diferente, que vea el horizonte del país de una manera distinta y no como en los años 70, 60, cuando realmente pues vivíamos en una dictadura aplastante. Y esos tiempos, pues no sé si se están repitiendo, pero por lo menos sí, ahí resuena, está la asonada del viejo régimen. Víctor Ronquillo, ya porque ahora sí, No. Para Es que de verdad, mira, yo solamente quisiera mencionar el origen político de Claudia Sheinbaum. Y obviamente yo en la vida me he sentido que tengo un priista adentro. Faltaba más, creo que muchos millones de mexicanos ponemos a tal consideración que se nos hizo pensar, se decía que la corrupción era algo atávico al mexicano, ese tipo de ideas que se manejan con una ligereza y que son parte precisamente de este engaño presentado como verdad,
de esta verdad a media, de la construcción de lo que dice este filósofo checoslovaco, Karel Kosik. A ver, ¿de dónde viene Claudia Sheinbaum? Es una lleva un purista adentro, pues es una mujer forjada en el movimiento estudiantil del CEU, con antecedentes políticos y que además tuvo posiciones, pues desde mi punto de vista, progresistas a lo largo de su trayectoria política. Ahora, esto lo pienso yo, pero lo piensan 36 millones de mexicanos. O sea, es esa la realidad, y esos 36 millones de mexicanos, por fortuna, se alejan de esta consideración de que al final de cuentas todo esto es un engaño y que lo que estamos viviendo es la reminiscencia del PRI. Y por cierto, Azonada no corresponde al ECO, eso, Azonada tiene otro lado, según la Real Academia de Lengua Española. Azonada se refiere al movimiento subversivo, no tiene que ver con sonido, pero bueno, eso es aparte. Pero de verdad, que creo yo que, pues eso, yo creo que tenemos que ser rigurosos, sí, exactamente rigurosos, y tenemos que plantear nuestras perspectivas y nuestras ideas en un ejercicio que nos aleje de la ideología y que además yo siento mucho el que de pronto se me digan cosas como esas, utilizar con rigor términos como la derecha, en fin. Bueno, pues al final de cuentas, solamente, es decir, los utilizo convencido de lo que pueden significar y convencido del tiempo que les he dedicado para su comprensión y su acción. Por otro lado, el que exista oposición en México, hay 20 millones de votos que hablan de que existe una oposición ideológica a el proyecto político de la Cuarta Transformación. Y más allá de lo que podemos pensar, hay personajes agónicos de esa oposición. Allí está Jorge Romero, el próximo presidente del PAN, vinculado al cártel inmobiliario. Allí está Alito Moreno. Allí está el propio Claudio X González. Ahí están también voces que al final de cuentas expresan esa perspectiva y ese punto de vista. Y están también en el ámbito académico, pues quienes ejercen día con día la libertad de cátedra y construyen una visión del mundo que yo no comparto, pero al final de cuentas existe esa oposición ideológica, existe esa oposición vital, humana, y no podemos pensar que millones de votos, pues los borramos, ¿no? Y entonces ahora es la hegemonía, el regreso del PRI, todo eso que al final de cuentas niega los procesos históricos y además peligro ese proceso del que yo hablo y que me siento muy orgulloso de hablar, ese proceso civilizatorio, ese proceso de construcción del humano en el que nos vemos envueltos en el quehacer histórico, se construye de una manera lineal. Si no es eso, es un proceso círculo en círculo, un proceso en ocasiones hasta laberíntico, ¿no? Pero bueno, eso es toda una reflexión distinta a esta emisión de este programa. Sí, y yo acotaría una situación que también los datos que se han manejado de los más ricos que han aumentado su riqueza en esto, también habría, y este es un subrayado mío, habría que hablar de los 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza y que todavía subsisten carencias de salud y educación, y que me parece que también hay datos mal negativos en el sentido que se empeoró la calidad de los servicios básicos por hablar de información y demás. Pero nos quedan 2 minutitos para cada uno. Tenemos temas aquí, no sé el que quieran abordar, Ricardo Ravelo. Sí. Tenemos el de, a ver, rápidamente,
la reforma judicial y las protestas en contra, el Frente Cívico Nacional que amaga con impedir toma de protesta de Sheinbaum, pero algunos temas que teníamos, pues ya después de esta aplastante dato y determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta pues pocas voces de la oposición al respecto de esto, pues a veces como que quedan desfasados, pero además de lo que ustedes quieran hablar, 2 minutitos cada uno. Bueno, esto que mencionaste de los 5 millones de personas que salieron de la pobreza en este periodo de la cuarta transformación, pues habría que ver si realmente tienen empleo o es producto del paternalismo tradicional, que pues de darle dinero a la gente para que puedan realmente sostenerse. Si tienen empleo y realmente están recibiendo un salario, etcétera, etcétera, pues qué bueno, eso es un logro. Pero si salieron de la pobreza por obra y gracia de la 4T vía el programa social, pues bueno, pues es gente que está cruzada de brazos recibiendo dinero, como se dice tradicionalmente, ¿no? Le siguen dando pescado en lugar de enseñarlos a pescar. Por otro lado, el tema de la reforma judicial, yo considero que... Perdón, Ricardo, entonces, si ese dinero que se está distribuyendo para personas de baja, que requieren un apoyo económico porque ha habido sexenios donde no se les ha apoyado, ¿no habría que darle ese dinero y mejor que los gobernantes se quedaran con el dinero como en los sexenios pasados? No, al contrario, qué bueno que se los dan y qué bueno, el tema aquí es que los impulsen a crear empresa, a crear vías de ingreso y no nada más se les acostumbre a recibirlo sin poder impulsar proyectos con estas personas o estas familias. Yo creo que es una forma de generar riqueza. Si hay un apoyo oficial, qué bueno, y qué bueno que se da, porque en efecto antes eso existía, pero se lo quedaban los políticos, hoy se lo dan, qué bueno, pero más allá de que se lo den, lo importante es que los impulsen también a construir sus estructuras, sus medios de ingreso, pues para que puedan seguir evolucionando y creciendo económicamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Obviamente el pie de cría es el apoyo oficial, el apoyo vía programas sociales, pero pues que no se queden ahí, que sigan creciendo. Yo creo que esto es válido porque finalmente es un motor que yo espero sea un generador de ingresos, de riqueza para la gente más necesitada de este país. A eso me refiero. Yo no estoy en contra de los programas sociales. Yo creo que, al contrario, qué bueno, que son constitucionales, perfecto, porque ya son obligatorios. Pero que también se usen para incrementar ingresos, para hacer negocios, etcétera, lícitos, porque creo que esto genera riqueza y si genera riqueza, pues se beneficia la sociedad toda. Por lo que respecta al tema de la reforma judicial, la reforma del Poder Judicial, está teniendo mucha oposición, mucho cuestionamiento, precisamente porque están en desacuerdo muchos grupos, incluso dentro de Morena también, no propiamente es la oposición, no solamente es el enemigo real o construido por la 4T, sino que hay una oposición a este viejo sistema de impartir justicia para el que más tiene. Está la discusión de la prisión preventiva oficiosa también, que pues ha generado mucho daño, con muchísima gente encarcelada sin sentencia, con jueces ligados al crimen organizado, a grupos de poder. Todo esto se tiene que sanear, es momento de llevarlo a cabo, y si se lleva a cabo, pues yo creo que espero que esto se traduzca en una impartición de justicia que esté al alcance de todos y no del más poderoso. Claro. Yo no sé si el experimento o el ensayo de elegir a los jueces, magistrados y ministros
por el voto popular va a ser sano o no, precisamente porque hay un crimen organizado ligado al poder político que va a estar detrás, ahí, presente, capturando a jueces, capturando a ministros, capturando a magistrados, precisamente porque, bueno, este problema no se ha combatido, ahí está presente, y esto es un gran riesgo para esta reforma. La presencia del crimen organizado en la elección de jueces es bastante complicado. Ahora se habla de la posibilidad de crear la figura de los jueces sin rostro, que también fue un gran debate y una gran polémica generó en su momento en Colombia, que fue donde se implementó, antes en Italia, de ahí importaron la figura a Colombia, y generó mucha corrupción. Lo usaron bajo el esquema de que, bueno, era una forma de proteger a los jueces, pero generó muchísima corrupción. Ahora se habla de esa posibilidad de que, además de que sean votados los jueces por la gente, llevados a sus cargos por voto popular, pues bueno, existe la posibilidad también de que se implemente esta figura para garantizar la seguridad de los jueces. Pero bueno, yo creo que aquí de lo que no se habla es de qué tanto se puede frenar el poder del crimen organizado metido en la política para seleccionar a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros para beneficio propio. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Ya se va, Guadalupe, cierras brevemente porque tienes una entrevista. Sí, claro que sí. Nada más, yo quisiera hablar un poco en posteriores ocasiones sobre estos jueces sin rostro. Solamente hay que recordar, además de lo que dijo Ricardo Ravelo, esta propuesta, una propuesta que se concretó en Colombia y en Italia, que también quería yo mencionar. También la propuso, si no me recuerdo, Federico Doring del PAN, y fue durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, pues esto es abuso, ¿no? Y este abuso también dentro del Poder Judicial y, bueno, la concentración del poder. También hay razones por las cuales se debe de no concentrar el poder, ¿no? Y que hay algunos contrapesos. Pero bueno, definitivamente ya me tengo que ir y, bueno, fue un placer estar con ustedes el día de hoy y espero nos vemos el próximo jueves. Gracias, Guadalupe Correa. Víctor Ronquillo, ¿con qué cierras? No te falta el cierre. Ahora sí que comenzamos así. No, bueno, pero yo la verdad es que no. Prefiero el libro, ¿no? Celebrar el libro como ese instrumento maravilloso de sabiduría, de imaginación. Y celebro el libro porque se cumplen 90 años de la instauración del Fondo de Cultura Económica, esta editorial del Estado mexicano, que ha tenido también una historia en ocasiones terriblemente oscura, ocupada por personajes de la índole de Miguel de la Madrid, pero que pese a todo se ha convertido en una de las instituciones culturales que ha sido a lo largo de su historia determinantes en ese proceso de construcción de la cultura, de construcción de la reflexión. La colección Breviarios, por ejemplo, es una colección que yo defino como una universidad más allá de los muros. Ahí están publicados un sinnúmero de autores y más recientemente hay una colección entre 15, 20 pesos y se han editado ya cientos de libros en la colección Vientos del Pueblo. Y esta colección, yo me atrevo a decir, porque bueno, pues ahora ya no doy clases, pero a lo largo de muchos años, y todavía tengo ojo para mirar lo que pasa con los jóvenes, y de pronto esta colección se ha constituido en parte de la educación sentimental y política de muchas generaciones que piensan y en torno a la realidad de nuestro país, alejándose de esas frases hechas, de estos lugares comunes. El más reciente libro publicado en esta colección Vientos de Pueblo es un libro que es una antología casi del trabajo periodístico de Berto Castillo, ¿no? Uno de los personajes que, como decía mi maestro de civismo en la secundaria 77, Porfirio Tacuba, nos dieron patria. Hoy en la noche, bueno, ya desde estas horas, se celebra la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y además se van a conmemorar
estos 90 años con muchas ofertas de libro. Y además, mira, por ejemplo, cuando se dice que este gobierno, que estas cosas, hay muchas cosas en este país. Una de ellas tiene que ver no solamente con la gestión del Fondo de Cultura Económica, sino con la gestión de muchas instancias, de universidades, de instancias de la sociedad civil, pero que han puesto el libro al alcance de la mano de muchos lectores. Hoy en día sí estamos construyendo una sociedad y una república de lectores, no solo por el trabajo del Fondo de Cultura Económica. Hace unos días yo fui feliz en la Feria Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en la próxima semana o en el siguiente domingo voy a presentar mi novela más reciente en una feria de libro del Politécnico. Los remates de libros, híjole, uno celebra que la gente vaya cargada de libros, muchos de esos libros salvados de la trituradora. Entonces son cosas que son resultado de un proceso histórico, pero que en este momento y a lo largo de este proyecto de país tiene que ver con posiciones progresistas, han crecido. Ojo, nada más quiero señalar lo siguiente. La persona que actualmente funciona como rector, bueno, trabaja como rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conocer y se me escapa el nombre, bueno, él no tiene un pensamiento de izquierda heterodoxa y convencional. Es un hombre que se define como anarquista auténtico, no como la caricatura de Milei. Entonces, todo eso da que pensar en términos de esta comprensión de la realidad, pues que nos exige realizar ejercicios. Entonces yo pues cierro este comentario y esta participación en la mesa de hoy, celebrando un instrumento fundamental de comprensión, y recomiendo al público que nos escucha pues que apague un rato la tele, que lea, y eso yo creo que leer es una frase hecha y un lugar común, pero leer libres y la lectura nos permite una interpretación de la realidad que se aparta de esta pseudo concreción de la que hablaba el filósofo Karel Kautsky. Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias, Ricardo Robelo. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, pasen buen fin de semana. Gracias, igualmente.